un tema que he venido hablando en estas últimas prédicas que he tenido, y como tenemos mucho material para demostrable, porque tenemos la escritura, y voy a hacer un repaso para los que tuvieron y para los que no tuvieron, para poder retomar el tema. Yo les estuve presentando en las últimas prédicas cómo dice la Escritura, un Dios que habla, un Espíritu Santo que está, que enseña, y un Dios Padre que también habla e intercede en todas las cosas. Y he puesto muchos ejemplos bíblicos. Les he contado el caso de Samuel, cómo Dios se manifestó con Samuel. Les he hablado, de acuerdo a la Escritura, que ustedes también lo vieron, lo leyeron, el caso del apóstol Pablo, cuando se le presentó el Señor, camino a Damasco. También estuvimos hablando de Felipe. Felipe, cómo fue elegido Felipe por los discípulos, y él fue a predicar la palabra de Dios, el Evangelio, a Samaria. Y hoy voy a continuar con Felipe y demostrando bíblicamente cómo Dios hace la obra y el Espíritu Santo intercede. La doctrina ya está determinada, el Evangelio ya fue traído, está para cumplirse. Mucho se ha cumplido, pero falta mucho para cumplirse todavía. Y nosotros estamos en un tiempo donde ha crecido junto, como dice la Escritura, el trigo y la cizaña. Ha crecido junto. Y la promesa del Señor Jesucristo es que cuando el trigo esté maduro, lo iba a apartar el Señor, iba a mandar sus ángeles, sus escogidos, e iba a apartar, iba a sacar el trigo de la cizaña. El trigo lo iba a poner en un lugar seguro llamado alfolí, y la cizaña la iba a atar en manojo para ser quemada. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de su Evangelio, y nosotros entramos en esa promesa. El trigo está maduro, resta cosechar, pero como he venido explicando la Escritura, el Señor tiene sus escogidos, tiene un orden. Ese orden no se puede variar. Entonces, de la misma manera que el Señor obró antes, va a obrar ahora, con sus hijos, con sus hijas. Entonces yo estuve hablando la otra prédica de Felipe, y vamos a hacer un repaso. Vamos a ir al capítulo 6 de los Hechos de los Discípulos, la página 138. Voy a hacer un repaso para retomar el tema. Comenzamos el capítulo 6, versículo 1. Porque antes de venir yo hago un repaso y veo que muchas cosas quedan, que hay que explicarlas para poder entender aún más. Porque a veces estamos acá y como que predicamos, sí, de acuerdo a la Escritura, el Espíritu Santo nos ayuda para dar un entendimiento, pero también vemos que cosas van quedando que son muy importantes, que vale la pena aclararlas, retomar el tema y aclararlas. Entonces, en el capítulo 6 del versículo 1, en los Hechos de los Discípulos, la página 138, dice: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. O sea que acá podemos entender, de acuerdo a este texto, que el número de los discípulos iba creciendo. Ahora, los discípulos, los 12 discípulos, representan el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo, son los fundamentos, como dice la Escritura. Pero dice acá que el número de los discípulos iba creciendo. O sea que iba agrandándose la obra, que está en los Hechos, iba agrandándose la obra del Señor e iban haciendo discípulos. Los discípulos iban haciendo discípulos. Entonces dice, así que en el versículo 2, los 12, los discípulos, que son nuestros fundamentos, convocaron la multitud de los discípulos. O sea que llamaron a todos los que ya eran discípulos, los congregaron, los juntaron para tomar una resolución de lo que estaba pasando. Entonces, dice así en el versículo 2, así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos. Cuando habla de multitud es porque hay muchos, multitud de discípulos. Ustedes si leen, que lo han leído, los hechos y no palabras, como dice la Escritura, podemos ver ahí una obra por el Espíritu Santo, una obra que comenzó con los discípulos y que fue creciendo. Dice la Escritura que el mismo Dios, el mismo Señor, iba añadiendo, iba agregando a la iglesia, al cuerpo, los que habían de ser salvos. Quiere decir que era una obra directamente de Dios. Y mucha gente creía en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que pensar cómo parte de ese punto el Evangelio con los discípulos. Y el Espíritu Santo se manifestó. Y el número aumentaba en discípulos y también en gente, en cristianos. Entonces, en el 2 dice que convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues 7 varones de vosotros de buen testimonio. O sea que entre la multitud de los discípulos, la multitud de todos los discípulos que había, eligieron 7 de estos que ya eran discípulos, pertenecían a la multitud de estos discípulos. Y los 12, que eran los fundamentos, los convocaron y los eligieron. Cuando eligen a estos 7, bueno, está Esteban y está Felipe, del que estuve hablando, que ahora vamos a entrar en el tema. Y hay más, pero continuando con el tema de la Escritura, de las veces pasadas, vamos a ir a Felipe ahora. Felipe fue uno de estos 7 elegidos, de estos 7 que ya eran discípulos, pero que fueron elegidos. Entonces, antes vamos a ir en los Hechos también al capítulo 1, porque todo lo que uno puede decir lo respalda más la Escritura. Por eso están los textos y por eso tenemos que acudir a ellos, porque son palabras de Dios, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 1 y en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8,
dice así: el mismo Señor Jesucristo, cuando se le aparece a sus discípulos, después de la resurrección, se le aparece a los discípulos y les dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Esto se lo dijo el mismo Señor Jesucristo después de haber resucitado, se lo dijo a sus discípulos, que ellos le iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Y por qué repito esto? Porque Felipe, ¿dónde lleva la palabra? En Samaria. Y en Samaria es donde los discípulos también tienen que ir una vez que Felipe es oída que Samaria estaba siendo adoctrinada, que el Espíritu Santo estaba obrando. Los discípulos tuvieron que ir a Samaria. ¿Se cumple o no lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos? Y no queda ahí, porque también les dijo el mismo Señor Jesucristo que iban a ser testigos ellos en toda la tierra. Y se cumple, porque ellos son nuestro fundamento, ellos son los testigos, ellos son los que estuvieron con el Señor Jesucristo, ellos son los que nos adoctrinaron y dejaron la doctrina. Así que hasta lo último de la tierra también ellos son los fundamentos para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Entonces, cuando Felipe va a Samaria, se cumple lo que el Señor les había dicho. Acá en el capítulo 1 y el versículo 8 de los Hechos de los Discípulos. Ahora vamos a ir a Felipe. Vamos a ir a Felipe para volver y hacer el repaso. En el capítulo 8 de los Hechos, versículo 5. Lo voy a leer rapidito porque ya lo hemos hablado, no más que para hacer un repaso, para no salirnos del tema. Entonces Felipe, la página 141, capítulo 8, versículo 5, dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que Felipe no solamente fue con la palabra, sino que también fue con una demostración en él por el Espíritu Santo de verdad. Sanaba, como dice acá, quitaba espíritus inmundos, sanaba a los paralíticos y todos los cojos eran sanados. O sea que fue no solamente con el Evangelio, sino también con la virtud del Espíritu Santo, sanando a toda aquella gente que precisaba y demostrando, con demostración verdadera, que era Dios el que estaba con él. Y después, después aparece el Simón, el mago, que leo rapidito. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios.
y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. O sea que este Simón hacía mucho tiempo que estaba en Samaria haciendo estos trabajos y los tenía todos embelesados. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que hacían, estaba atónito. O sea que Felipe seguía haciendo grandes maravillas y él quería él también. Después en el 14 dice: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Acá es como leímos en los Hechos, el capítulo 1, que también en Samaria ellos iban a estar. En el 15, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Y esto vale la pena aclararlo, que Felipe fue con la doctrina, con el Evangelio, fue a Samaria, sanaba enfermos, limpiaba leprosos, echaba fuera demonios, pero el Espíritu Santo no estaba en él. No estaba en él. Él no tenía el don del Espíritu Santo. Sí, él era un discípulo, era un elegido por el Espíritu Santo para ese trabajo. Ahora, cuando va Pedro y Juan, que ahora vamos a leer en el 16, en el 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. En el 17 dice: entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando los discípulos llamaron a la multitud de discípulos y eligieron a estos 7, los 12 pusieron las manos y se manifestó el Espíritu Santo. O sea que los discípulos tenían el poder de recibir el Espíritu Santo. Y acá Felipe tenía el Evangelio, tenía los dones, pero no podía dar el Espíritu Santo. No es fácil poder entender esto, pero vamos a ir a otros textos para poder entender un poquito más. Vamos a ir a los Corintios. Los Corintios. El capítulo 12. Versículo 8. Los Corintios, capítulo 12, versículo 8, la página 195. Acá vamos a ver lo que estamos hablando, la obra del Espíritu Santo. No es lo mismo tener el Espíritu Santo que poder darlo al Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo se manifieste como se le manifestó a los discípulos, y cómo los discípulos tenían esa facultad de poner las manos encima y enseguida venía el Espíritu Santo para elegir. Felipe no tenía esa potestad de juntar a los discípulos, poner las manos encima y que venga el Espíritu Santo. Felipe no lo tenían los discípulos. Entonces es bueno aclarar, y vamos con estos textos a aclarar más.
Vamos a ir a la obra del Espíritu Santo que el apóstol Pablo la explica muy bien. Y en el versículo 8, capítulo 12, la página 195, dice así: porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, operaciones de milagros. ¿Qué tenía Felipe? Si nosotros leemos esto, ¿qué tendría Felipe? Tenía dones, podía sanar. El Espíritu Santo le repartió a él el don de sanar, el don de echar fuera demonios. Como dice acá la obra, cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces dice: a otro, operaciones de milagros, y a otro, profecías, y a otro, discreción de espíritus, y a otro, géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Quiere decir que cuando se juntaron los discípulos y convocaron la multitud de los discípulos, esos discípulos ya estaban ordenados por el Espíritu Santo con algún don, sea de operación de milagros, sea de echar fuera demonios, sea de, como dice acá, fe, de mucha fe. Entonces, esa es la obra del Espíritu, porque pueden haber muchos discípulos y muchos pueden tener diferentes trabajos, como Felipe, como Esteban. Esteban también era lleno de sabiduría por el mismo Espíritu Santo. Entonces quería aclarar este punto para que nosotros nos demos cuenta cómo obra el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no lo puede tener cualquier persona, como cuando prendemos la radio y escuchamos a un hombre que está diciendo que tiene el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le está hablando. Donde cuando él mismo lee la Escritura se da cuenta que no es así. Porque la Escritura no puede ser de particular interpretación, sino de Dios y de su Santo Espíritu. ¿Cómo podría ser entonces que el hombre pueda tomar ese lugar tan especial que es un don del Espíritu Santo? Entonces, cuando los discípulos hicieron la obra y el trabajo de adoctrinar, de bautizar, empezó a crecer el número de los discípulos y empezó a crecer la multitud de gente que creía en ellos, en el Evangelio, en la resurrección, en la vida, como también creemos nosotros. Así que, ¿por qué tuvo que ir Pedro y Juan? Porque Pedro y Juan sí tenían el Espíritu Santo y lo podían dar. Por eso cuando, vamos a ir de vuelta a Felipe ahora, quería confirmar la obra del Espíritu Santo que el apóstol San Pablo la explica muy bien en los Corintios. Entonces, vamos a Felipe otra vez. Entonces dice en los Hechos: repito el 16 y el 17, en la página 141, capítulo 8, versículo 16-17. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahí confirma lo que estamos hablando, que los discípulos tenían, ellos son los fundamentos y de ellos el Espíritu Santo se les repartió en lengua a ellos en el aposento alto, ustedes lo leyeron, y ellos fueron los que recibieron al Espíritu Santo. Ellos, por la promesa del mismo Dios, del mismo Señor que les dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre ellos. Cuando habló Pedro, dijo, esto fue lo que dijo el profeta Joel, que iba a ser derramado el Espíritu Santo, y Dios cumplió. Su Santo Espíritu fue derramado y ellos tenían el poder. Pero una vez que ellos tienen el poder, tienen el Espíritu Santo, ellos, dice que el Señor agregaba a la iglesia a los que iban a ser salvos. Esa gente, multitud de gente, que está en los Hechos, esa obra grande que se hizo, de verdad, iban haciendo discípulos también ellos. Y el Espíritu Santo se manifestaba en esa multitud de discípulos. Después fueron elegidos estos 7, uno de ellos es Felipe, y tenían ellos el Espíritu Santo, tenían la virtud, como dice acá, porque pueden ser miles que tengan dones para la ayuda de la congregación, la ayuda del Evangelio, la ayuda hacia los demás hermanos, la ayuda de ir al mundo a hacer la hermandad, como la comenzaron ellos. Todo eso se necesita. Dios precisa hombres y mujeres de buena voluntad que le busquen de corazón y de verdad, para que Él los pueda mover y pueda hacer como lo hizo antes, también ahora con nosotros, que está prometida antes que Él venga la unidad de los hermanos. Está prometida que Él iba a mandar a los segadores a apartar el trigo de la cizaña. Y esos segadores son enviados del mismo Dios, ordenados ya desde antes para ese trabajo. Ahora, después que eligieron a los 7 discípulos, está Esteban y está Felipe, en el capítulo 6, de vuelta, la página 138. Bueno, leo rapidito esto. El capítulo 6, comienzo desde el versículo 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y bueno, esto cuando eligieron a los 7, ¿no? Dice, y plugó el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, como dice, leímos cómo el mismo Espíritu reparte los dones, como Él quiere. Dice, y plugó el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima. O sea que los discípulos, cuando lo eligieron esta multitud de discípulos, lo llevaron ante los 12 discípulos. Estos 12 les pusieron las manos encima. Repito el versículo 6. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima. ¿Ah? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Confirma lo que les estoy diciendo de acuerdo a la Escritura. Se multiplicaban los discípulos, se multiplicaba la gente que creía en Jesús, en la resurrección.
Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes, obedecía a la fe. Quiere decir que estos sacerdotes que creyeron, estos sacerdotes que hablan, podrían ser escribas, podrían ser fariseos, podrían ser de otras tendencias religiosas. Podrían ser que una vez que creían al Evangelio de verdad, se entregaban y empezaban a obedecer, como lo hizo el apóstol San Pablo. Repito el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Hasta aquí. Después habla de Esteban, ¿no? Empieza como el caso de Esteban, que es un caso muy lindo, que ustedes lo pueden leer en sus casas, pero que quería aclarar estos puntos que no lo pude hacer antes, de que no es así nomás la manifestación del Espíritu Santo. Por eso yo muchas veces cuando les digo que cuando el apóstol, por ejemplo, San Pablo, se dirige a los corintios, o se dirige a los romanos, o se dirige a los efesios, o a quien sea de las cartas, no se dirige a la gente común que cree, a los filigreses, como se les llama. Se dirige a los sacerdotes, a los pastores que están ordenados por el Espíritu Santo, que son los que conducen a la gente que cree. Por eso Él les habla con autoridad. Un caso parecido a este que estamos hablando, que Dios no difiere en el Evangelio y en sus propósitos, es que de la misma manera que obró con los discípulos, por ejemplo, que los discípulos tenían el Espíritu Santo y ellos eran los que ponían las manos encima y el Espíritu Santo venía y ahí elegía. Lo mismo tenía el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo tenía esa potestad de poder orar y el Espíritu Santo manifestarse. Entonces, y él era el que tenía el ministerio para los gentiles. Ustedes lo saben. Él tenía el ministerio para los gentiles, el apóstol San Pablo. Así que él, cuando muchas veces les hablaba duro a estos que yo les digo que son los que dirigían a la gente, él iba con demostración, con que Dios le había dado por el Espíritu Santo. Él iba y hablaba muchas veces con dureza. Y los pastores de hoy en día usan esas palabras para el que va y cree en el Señor Jesucristo por la fe que tiene. Pero en realidad les habla con autoridad a los sacerdotes. Y nunca, dice él en la carta, nunca iba a dejar de amonestarlos. Porque era necesario, porque él veía que era necesario. Porque muchas veces se desviaban. Y él los ajustaba porque él tenía, Dios le había encargado el ministerio. Cuando el Señor Jesucristo se le manifestó al apóstol Pablo, le dijo, Señor, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, perdón, el caso de Saulo, cuando el Señor se le presenta, el mismo Señor dice que le habla.
no es el Espíritu Santo, sino el Señor. Y ahí cuando el Señor se manifiesta, le encarga a Él el Evangelio para los gentiles, y el Señor le da el ministerio, o sea que le da como le dio a los discípulos, semejantemente, esa facultad de Él ser el que puede dar el Espíritu Santo. O en la oración Él, cuando oraba, se manifestaba el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y Él es el que enseña la manifestación del Espíritu Santo, el orden en las reuniones, y bueno, todo eso que muchas veces lo hemos leído, pero que le vamos sumando cosas y se va convenciendo en nuestro corazón de que el Evangelio es uno solo, que tiene verdad y que no hay diferencias entre los discípulos y el apóstol San Pablo. Y no tendría que haber diferencia en los que creemos en el Señor Jesucristo por la palabra, por el Evangelio. No tendría que haber. Pero estamos en un tiempo donde creció junto. Y bueno, nos estamos preparando para hacer la hermandad que está determinada por Dios. El Espíritu Santo nos está ayudando en cuanto al entendimiento y bueno, vamos para adelante. Tenemos el pueblo santo que ha nacido, un lugar seguro, figuradamente el alfolí para todo aquel que cree, antes que el Señor venga, poder juntarnos y hermanarnos. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a permanecer, a poder entender todas estas cosas que hemos hablado, que venimos hablando domingo a domingo, que el Dios que nosotros creemos es el Dios de las Escrituras. El Dios que uno lee en la Escritura es un Dios que habla. Es un Espíritu Santo que se manifiesta, que habla, y que es ordenado, que no es así nomás. Un Espíritu Santo no se puede comprar como lo quiso comprar Simón, el mago. No se puede comprar. Es algo de Dios directo. Es algo especial. Es santo. No se compra con dinero. Tampoco puede estar en diferentes organizaciones, porque el Espíritu Santo no puede estar dividido tampoco. No puede trabajar haciendo asesión de personas. No puede. Por eso nosotros tenemos que saber, tener conocimiento en la Escritura, en el Evangelio, para no ser confundidos de nadie y para esperar la manifestación, pero de verdad, del Espíritu Santo. Que Él reparta como tiene que repartir los dones. Uno en fe, otro en sabiduría, otro en doctrina, otro en discernimiento, doctores. Todo tiene que haber. Él lo dejó para que todo funcione bien. Toda esta obra del Espíritu Santo y la obra que hicieron los discípulos con el Espíritu Santo pertenece al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muchos miembros, pero en un cuerpo solo. Muchos miembros para un cuerpo solo. Que eso también lo hemos hablado muchas veces. Así que hoy por aquí nomás, que Dios nos bendiga a todos y nos ayude, y bueno, y podamos estar firmes y pidiéndole a Dios que no nos olvidemos de lo que hablamos, de que podamos juntar con otras prédicas para no haber diferencias, sino que y pidiéndole a Dios que nos ayude a poder ir hilvanando todas las cosas, todos los temas, para llegar a la totalidad del conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos.